alabando su nombre y dándole glorias al Rey que vive y reina para siempre. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Gracias a Él estamos una vez más con ustedes para poder compartir siempre la palabra de nuestro Dios, ya que siempre, hermanos, estamos con la disposición de llevar adelante lo que el Señor nos ha ordenado en su palabra, ¿verdad? De ir y predicar a todo el mundo, ¿verdad? A todos aquellos, dice, para que puedan ser alcanzados y ser salvos. Ese es el propósito que tenemos como el Ministerio Pan de Vida. Y esperamos en Dios que esta palabra que ahora el Señor nos trae sea de bendición para todos nosotros y podamos así, hermanos, gozarnos en su presencia, ¿verdad? Y en lo que Él nos ha pedido que nosotros podamos hacer, obedeciendo su palabra. Eso es lo que el Señor nos pide. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Vamos, hermano, usted sabe el tiempo se nos va bien rápido, pero siempre es necesario, hermano, el tiempo, porque a veces pues el Señor, el Espíritu Santo, es el que a veces toma control de todo. En esta ocasión vamos a abrir siempre la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Gloria a su nombre. Y vamos a leer el capítulo en su Biblia es el capítulo número 8. Si no tiene, pues hermano, ahí puede escuchar nada más la palabra del Señor. Dice el capítulo 8 del verso 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Gloria al Señor. Hasta ahí dejamos la lectura. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de poder predicar tu palabra. Agradecido, Señor, por esta bendición que tú nos das, de poder llevar el mensaje de vida, Señor, el mensaje que trae vida y salvación, Señor, para todos aquellos que lo quieran recibir. Te doy gracias y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que es el maestro de los maestros, que nos dé el entendimiento, Señor, y el conocimiento para dar a entender, Señor, de una manera sabia, Padre, tu santa palabra, Señor, la que nos has revelado en esta oportunidad, Señor. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendito sea Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, aleluya, santo es el Señor. La palabra de Dios que en esta oportunidad hemos leído es, hermanos, la continuación de la visión que el apóstol Juan recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Él le ha revelado para todos nosotros, para que estemos nosotros preparados y para aquellos que aún no le conocen a Él, vengan al arrepentimiento y puedan así ser salvos de este tiempo de angustia que el mundo va a vivir. Nosotros hemos venido observando cómo nuestro Señor Jesús, Él tomó el libro de la mano derecha de nuestro Padre y Él fue el único digno de poderlo abrir
y ir destapando cada uno de los sellos que tenía este libro. Y cada uno de ellos, hermanos, traía siempre un juicio. Pero conforme él iba abriendo los sellos, se iba incrementando lo más fuerte, diría, que cada uno de estos sellos va a derramar sobre la tierra, que se van a derramar sobre la tierra. Pudimos ver cómo él abrió los sellos y allí, hermano, pudo haber primeramente hubo mucha alegría, mucho gozo, al saber que había uno digno de poder abrir ese libro que nadie podía abrir, y es donde está escrito. Es como el testamento que Dios le ha entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el único digno que pudo abrirlo. Y por eso había gozo, alabanza y gloria para el Cordero. Y así Él empezó a abrir uno por uno de estos sellos, y cada sello traía un juicio para cada momento de esos tiempos en los 7 años que se va a desarrollar la gran tribulación. El apóstol Juan había visto todo esto. Él veía cómo los ángeles, por ejemplo, los seres vivientes lo llamaban y le decían, ven y mira, y él veía la situación que se estaba dando en cada uno de los sellos aquí en la tierra. Pudo ver la alegría, la emoción de todos aquellos redimidos que estaban delante del trono de Dios, alabándole y dándole la gloria a Él, porque Él era el único, Dios era el único digno de la salvación que Él les había otorgado a esta multitud de personas que el apóstol Juan pudo ver, que era la iglesia del Señor. Porque ahí estaban todos de naciones, pueblos y lenguas. Había habido mucha alegría, mucho sonido en ese momento, hermano. Y el apóstol estaba sorprendido. Imagínese usted estar en ese lugar, en el cielo, y que Dios le esté revelando el futuro de toda la historia del mundo. El apóstol Juan, hermano, no percibía, él no entendía las visiones. Pero sin embargo, él se puso a escribirlas porque Dios le decía, escribe todo lo que ves. Y él por eso escribía en forma apocalíptica. Todo lo que aquí en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como también se le conoce, está escrito en una escritura apocalíptica. Era como la manera en que los profetas del Antiguo Testamento hablaban también a Israel. Nunca hablaban directamente, siempre hablaban en base a otras cosas, pero dando a entender lo que Dios quería decir. Y él aquí estaba viendo toda esa emoción, todo ese panorama glorioso en el cielo, y a la vez viendo cómo aquí también los juicios de Dios estaban dando inicio en la tierra. En uno de estos sellos podemos ver cómo se llegó la petición de los santos, hablándole al Señor, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los habitantes de la tierra, de los que moran en la tierra? Todo esto el apóstol Juan lo tenía él perplejo. Lo tenía sorprendido, hermano, porque jamás en su vida él había visto esas cosas. Pero después de todo esto, llega el momento de abrir el 7º sello. Y este sello, hermano, es el sello que trae todos los acontecimientos de los juicios de Dios. En este sello están escritos todos los juicios que Dios va a revelar en su ira antes de que venga el glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Antes de que Él venga, este 7º sello va a dar, hermano, como decíamos nosotros, el punto final al pecado. Ahí va a terminar, hermano, la maldad de este mundo. Porque Dios dice en su palabra que Él va a destruir todo aquello que no quiso obedecer ni quiso creer al mensaje del Evangelio. Entonces en este sello está escondido el final de la ira de Dios.
Y dice el apóstol Juan, en el verso 1 que hemos leído, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjese qué contraste el que se ve aquí ahorita. Acaba él de estar viendo esa emoción, esa alegría, ese gozo, ese sonido de música, de alabanza, los ángeles adorando, los 4 ancianos diciéndole, los seres vivientes diciéndole al Señor, santo, santo, santo. Y aquella emoción, aquel gozo de la alabanza en el cielo. Y después de esto, ve él que dice que él abre el séptimo sello y en vez de seguir la secuencia de los juicios, se hace silencio en el cielo como por media hora. Esto nos habla, hermano, de algo muy tremendo que Dios va a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a decir que después de la tormenta viene la calma. Pero aquí, hermano, es al revés. Aquí fue después de la tormenta, después de la calma, de esa bendición que ha habido, vino el silencio. Después de ese momento glorioso allá en el cielo, después de esa alegría, ahora viene el silencio. Pero ¿por qué el silencio, hermano? El silencio, hermano, es porque toda la corte celestial que está allí, y pudo ver cuando el Señor Jesucristo destapa ese séptimo sello, pudieron ver los juicios tan tremendos que venían ya sobre la tierra. Este fue un momento, hermano, de media hora, en el cual todos los redimidos, los ángeles, los ancianos, los serafines, los seres vivientes que estaban ahí, y Dios mismo, guardaron silencio. Porque lo que se avecinaba, hermano, era algo totalmente fuera de todo entendimiento de nosotros. Porque Dios iba a levantarse para derramar su ira. Por eso ese suspenso. Dice su palabra aquí en el Salmo 76. Desde los cielos, dice, no, hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Ese silencio era esto, hermano. Habacuc lo dice de otra manera. En el capítulo 2, versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria a Dios. Y este silencio implicaba eso. Porque el Señor se estaba levantando, hermano, para derramar lo que conocemos como el día del Señor, la ira del Cordero de Dios, sobre todos los habitantes de la tierra, sobre todas las personas que hasta ese momento no habían creído en el mensaje de salvación, en este mensaje glorioso que el Señor ha traído ya por más de 2000 años, anunciando que Él un día va a dar fin al pecado, va a terminar con Satanás para que el reino de Dios sea establecido sobre esta tierra. Y podamos gozar nosotros de verdad, de una verdadera justicia y de una verdadera paz en este mundo. Y muchos no lo han querido creer. Pero aquí ya los profetas del Antiguo Testamento, como Habacuc, acabamos de leerlo, estaban hablando ya de este silencio que se iba a presentar antes de que el Señor derramara el último
de los sellos, el séptimo sello, que abriera el último de los 7 sellos. En Sofonías capítulo 1, verso 7 nos dice: calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Gloria a Dios. Por eso fue este silencio, hermano. Porque lo que se avecinaba era duelo, era luto, era dolor, era angustia, era desesperación. Lo menos que se pudo haber hecho fue humillar, poner en silencio. Porque se sabía lo oscuro que venía sobre la tierra. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar siempre alertas y preparados para que este día no nos tome por sorpresa. Porque su palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y eso, hermano, nosotros tenemos que tener bien en cuenta que Él aquí ha dejado esta palabra y esta palabra se cumplirá. Él dice: el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Cualquiera de estos hombres que hoy en día estudian la palabra de Dios, ellos a veces piensan que ya estas cosas sucedieron en el pasado. Algunos dicen que este apocalipsis sucedió ya en los tiempos cuando aquel hombre que llegó a hacer esa abominación en el templo del Señor, Antíoco Epífanes. Ellos dicen que en ese tiempo que fue que todo esto se reveló. Pero eso no concuerda, hermano, porque hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Esto era para los tiempos finales, para estos tiempos donde hay sodomía, donde hay, hermano, perversidad, donde la maldad, hermano, se está incrementando. Para estos tiempos donde ya la maldad, hermano, iba a pasar de sus límites, de la raya donde Dios ha puesto. Porque Dios tiene un límite, hermano. Así como pasó con Sodoma y Gomorra. Que esta ciudad dice que la maldad llegó a la presencia de Dios. Era tanta la maldad que existía allí con los sodomitas, que dice que Dios vino y mandó fuego sobre esa ciudad y la consumió. Pues igual va a suceder hoy. Aunque muchos, como le digo, piensan que esto ya pasó. Eso no es cierto. Aquí la Biblia dice que llegará ese día cuando todas estas cosas acontecerán. Por eso el apóstol, por eso aquí también Zacarías dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Gloria al Señor. Por eso fue este silencio en el cielo. Esa media hora para Juan fue larguísima, hermano. Cada segundo, cada minuto que pasaba. Porque la angustia se apoderaba en ese momento quizás de él. Al saber qué era lo que estaba en ese sello que él había abierto el Señor. Y dice que él pudo ver, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos 7 ángeles, hermano, ellos han estado ahí siempre. Porque cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, él le dijo que él estaba en la presencia delante de Dios. Es posible que en estos ángeles, que están aquí, que son 7, es posible que ahí estuviera Gabriel, porque él se identificó como de los que estaban en la presencia, delante del Señor. Y como está escrito este versículo, en el griego original dicen que tiene un verbo que habla de que estos ángeles han estado ahí siempre. Está en un verbo perfecto, así le llaman ellos. Y estos ángeles estaban ahí, hermano. Son los ángeles que están dispuestos a ejecutar lo que Dios les dice que hagan acá en la tierra. Y estos 7 ángeles, hermano, estaban allí esperando cumplir esta orden que iban a recibir de parte de nuestro Dios. Y dice que se les fue entregada, se les dieron, dice, 7 trompetas a cada uno de ellos.
Cada una de estas trompetas, hermano, traerá un juicio a la tierra. Pero aquí podemos ver cómo Dios comienza a preparar el ambiente. Delante de él están 7 ángeles. Y alguien le llega y les da 7 trompetas. Y las trompetas, hermanos, son instrumentos musicales que siempre fueron utilizados en el pueblo de Dios. Con ellas, dice su palabra, se daba la alarma para ir a la guerra. Ellas también servían, dice, al sonido para que la congregación de Israel siguiera caminando después que acampaban. Con esa trompeta que Dios le había dicho a Moisés que se hiciera. Esa trompeta servía para que estos escucharan y el pueblo de Israel seguía caminando. También la trompeta fue utilizada para cuando eran elegidos los reyes. Cuando ya Israel pues decidió tener rey. Porque antes de eso era el Señor el que gobernaba a través de los profetas. Pero de aquí, cuando ya Israel pidió tener rey, estos reyes también, las trompetas sonaban, anunciando que iba a haber un nuevo rey. O sea que la trompeta, hermanos, siempre ha jugado un papel importante dentro de del servicio al Señor. Porque aquí se deja ver cómo ellas habían sido utilizadas. Y hablando de estos ángeles que iban a sonar esas trompetas, hermano, estos ángeles tenían un rango. No eran ángeles comunes. Ahí están delante del Señor. Y como dice el profeta, por ejemplo, en Génesis, dice su palabra, en Génesis 3:24, dice que echó pues fuera al hombre, dice, y puso al oriente del huerto de Edén a querubines. Ese fue uno de los nombres que Dios dio allí, mire, el primer nombre que se escuchó de un ángel, querubín. Y dice que, y una espada, dice, encendida que se revolvía por todos lados para guardar, dice, el camino del árbol de la vida. Recordemos que aquí ya Adán ya había pecado. Y Dios vino y puso un querubín, pero fíjense los nombres, un querubín. Isaías también ve otro que le da otro nombre, en Isaías 6:2 lo puede encontrar. Y él les dice que él vio serafines. Él vio serafines. Y el apóstol Pablo ya en la carta, cuando él está hablando acerca de la venida del Señor, en el libro de Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, verso 16, él dice que iban a haber arcángeles. O sea, que hay rangos, trae rangos. Y esos son ángeles poderosos, hermano. Un solo ángel, dice el Señor en su palabra aquí, que un solo ángel, que el Señor mandó un día para defender a Israel de una batalla, que de un ejército que venía a atacarlo, mató 180,000 hombres en un momento. Un solo ángel. Ya se imagina, y dice que él tiene millones de ángeles. Gloria a Dios. Y Satanás dice que él va a formar un ejército de 200 millones de hombres para hacerle frente al Cordero cuando él venga en gloria. Si él va a traer, dice, huestes. Millares de centenas, decía Enoch, que él va a traer todo eso. Pero estos ángeles, hermano, teniendo esos rangos tan poderosos, les dan estas trompetas para que ellos estuvieran ya dispuestos a sonar una por una. Y cada una de esas trompetas iba a derramar la ira de Dios sobre todos los habitantes de esta tierra. Porque los ángeles, hermano, ellos van a participar escatológicamente en todos los juicios del Señor. Ellos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no como nosotros, ¿verdad? Que aquí está la palabra escrita, pero nosotros queremos hacer otra cosa. Lo que nos dicta nuestro engañoso corazón, porque así lo llama la Biblia. Nosotros no nos podemos fiar de nuestro corazón, hermano, ni de nuestras emociones, porque son traicioneras. Por esa razón, hermano, nosotros los que estamos al frente del servicio a Dios,
Hermano, no podemos guiarnos por las emociones ni por los sentires de nuestro corazón, diciendo que es Dios. Nosotros debemos de guiarnos por lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí está la dirección para todo. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de alabarlo, cómo debemos de enseñar su palabra. Pero nosotros somos rebeldes. Pero los ángeles, ellos están dispuestos a servirle al Señor en todo lo que Él les diga. No le andan haciendo conjeturas ni diciéndole nada. Por eso es que le digo que ellos estaban aquí dispuestos ya. Era espantoso lo que se iba a venir. Pero los ángeles estaban ahí ya esperando. Por eso el Señor dijo allá en una parábola, Señor Jesucristo ahí en Mateo, que los ángeles dice que cuando llegue el tiempo del fin, hablando del momento cuando Él sembró la semilla y luego llegó la cizaña, que es el diablo, a sembrar la cizaña allí en el campo del Señor. Él dijo que llegará el momento, porque cuando los labradores le dicen, arrancamos la cizaña, no, les dice el Señor, no lo arranquen, porque podemos quitar también el trigo. Por eso es que en todas las iglesias usted va siempre a hallar malos hermanos. Va a hallar cizaña. En la iglesia usted no va a hallar ángeles, hermano. No se vaya a confundir. No vaya a pensar que usted llegó al cielo. No, ahí hay hombres pecadores arrepentidos, pero que siempre Satanás ahí está. Porque él sembró cizaña, dijo el Señor. Así que usted no se sorprenda de que cuando vea que ese hermano, no, entonces ya esto de las cosas del Señor, como hay muchos, ¿verdad? Que por eso se desaniman de seguir el camino del Señor. No, porque dijo el Señor, pero llegando al final, dice, Él va a llamar a sus ángeles, dice, y les va a dar la orden a los ángeles. Pero yo le digo, los ángeles están dispuestos a trabajar en esta obra del Señor. Porque ellos dicen que los va a mandar y van a arrancar primero, dice, la cizaña. Todos aquellos que dice que han servido de tropiezo en la obra del Señor. Por eso, hermano, tenemos nosotros que ser obedientes al Señor. Y no ser cizaña. Pero siguiendo aquí, hermano, en el relato que tenemos de estos juicios que vendrán a esta tierra, dice que se le dieron estas 7 trompetas. Pero de repente Juan dice que vio otro ángel. Vino entonces, dice, y se paró ante el altar. A este ángel, hermano, lo quieren comparar como a el Señor Jesucristo. Porque este ángel, según el relato que estaba aquí de él va a ministrar. Eso era lo que el sacerdote aquí hacía en aquel tiempo, en Israel. El sacerdote, él hacía todos los días. Todos los días dice que él llegaba a ese lugar a agarrar brasas encendidas y las colocaba en un recipiente y dice que le echaba un aroma, un perfume aromático. Y ese perfume aromático que él les ponía, dice que él lo mecía. Y en ese momento el pueblo estaba orando. Y él dice que esas oraciones eran como que para que Dios sintiera el olor grato. Por eso es que el Señor dice que cuando nosotros andamos bien en sus caminos, somos olor grato a su presencia. Porque parecemos ese incienso, ese olor maravilloso. Ese era el servicio que daban los sacerdotes aquí. Por eso piensan que este otro ángel que apareció aquí es el Señor Jesucristo. Pero eso dice que queda también descartado. Porque el Señor Jesucristo aquí ya está identificado como el Cordero de Dios, como el verdadero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de Dios. O sea, ya Él tiene una identificación. Por lo tanto, este ángel puede ser que es un ángel que va a ministrar conforme a un sacerdote. Pero no es el Señor Jesucristo. Dice que vino entonces, se paró ante el altar, dice, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Gloria al Señor, hermano. Por eso es importante las oraciones. La oración, hermano, dice su palabra ahí en el libro de Santiago, que la oración del justo puede mucho. Pero oiga bien la palabra, la oración del justo. De aquel que se mueve en justicia, de aquel hombre íntegro, de aquel hombre que quiere vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Esas son las oraciones que pueden mucho. Por eso hay veces nosotros oramos y no nos contesta el Señor muchas veces, porque no obramos en justicia. Pero las oraciones son importantes porque esas son las que mueven la mano del Señor.
Esas son las que el Señor siente en su presencia. Y aquí estos mártires, hermanos, todos los que estaban orando aquí, había llegado ese clamor a la presencia del Señor. Por eso le digo que el orar, hermano, es algo especial, es algo maravilloso, porque ahí es donde usted ejercita su fe. La Biblia dice que cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que estar bien conscientes y seguros de que Él es un Dios galardonador. Tenemos que estar entendidos que Él es un Dios vivo. Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Por eso es que la fe, la oración, es importante en todos nosotros como cristianos. Debemos de dedicarle un tiempo al Señor, hermano. No se conforme con 1 minuto, 2 minutos de oración. Tiene que orar más, hermano. Por lo menos, hermano, póngale 1 hora diaria. Vaya. Por muy barato que sea, póngale 1 hora al día. Aunque usted puede orar más, hermano, porque no necesita estar totalmente de rodillas. Sí hay momentos en que usted sí puede y tiene el momento, usted puede estar de rodillas. Pero usted puede orar en cualquier parte. Pablo dice que oremos en todo tiempo, dice. Levantemos manos santas en todo momento y oremos al Señor. ¿Por qué? Porque esas son las oraciones que le hablan al Señor, que se recuerdan de que Él va a traer un día la reivindicación de todos nosotros. Y aquí, hermano, donde se deja ver cómo la palabra de aquellos mártires que le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar de la sangre de nosotros, de los que moran en la tierra? Aquí ya lo va a ver usted, que ya va a empezar ese juicio tremendo y espantoso. Algo que va a ser, hermano, inimaginable. Nosotros hasta ahorita hemos visto temblores, hemos visto maremotos, que se sale el tsunami, y ya salimos todos y todos se espantan, ¿verdad? Sí, mata gente y hace muchas cosas. Pero esto que va a suceder aquí, hermano, esto va a ser algo que nos va a dejar a nosotros sin ánimo. Dice la Biblia que el ánimo del hombre va a desfallecer en ese tiempo. Al ver los cataclismos, hermano, los terremotos, todas las cosas que estas trompetas, cuando comiencen estos ángeles a sonarlas, van a empezar a suceder aquí en la tierra, no en los cielos, aquí en la tierra. Entonces todas esas oraciones, hermano, están allí y las hacemos. Y dice que este ángel, dice que estaba delante del trono de Dios, y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Ve? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es su oración? Ese es un sacrificio, ¿sabe? Que dice que el Señor se ofreció en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Y eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Porque muchas veces es un sacrificio, hermano, al orar al Señor. Muchas veces no tenemos ganas, a veces no podemos ni sabemos cómo le vamos a hablar al Señor. Pero si usted se queda allí quietecito, si usted se queda allí, al momento empieza el Espíritu Santo a interceder por nosotros. Y nos empieza a dar las palabras adecuadas para poderle hablar a nuestro Padre Celestial. Esas son las oraciones de los santos que son escuchadas allá en el cielo. Y son de olor grato a su presencia, dice su palabra. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de comenzar a hacer. Buscar a Dios en oración. Porque mire, son las que están llenas allá de ese incienso. Dice que las añadieron a las oraciones de los santos. Eso es maravilloso, hermano. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes de eso, que Dios está en medio de su pueblo cuando su pueblo ora. Y dice más, y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo. Que Dios, esas oraciones ya habían llegado a su nivel. Porque esta acción que se ve hacer aquí de este ángel, eso ya es, hermano, un acto de juicio. Aquí se nos narra en uno de los pasajes de la Escritura, en uno de los profetas, que dice que
el Señor lo llamó y le dijo que tomara brasas y las esparciera, le dijo, en toda la ciudad, hablando de un juicio. Y dice aquí en su palabra que este ángel, después que él meció ese incienso delante del trono de Dios, dice que tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, que es el juicio de Dios, la ira de Dios, y dice que y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí es donde comienza, hermano, lo bueno. Todos los demás sellos que han sido abiertos ha sido un preludio. Ha sido algo moderado. Sin embargo, ya los hombres mismos le decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del que viene y del que está sentado en su trono. Porque hasta ahí, hermano, empezaron a reconocer que las cosas que estaban viendo venían de parte del Señor. Pero como le digo, eso era algo bien suave todavía. De aquí en adelante es cuando viene lo peor, la verdadera ira de nuestro Dios. Él ha dado un montón de tiempo para que nos arrepintamos. Él nos ha llamado por todas las maneras, hermano, a través de radio, de televisión, ahora de internet, en las iglesias, en las calles, donde quiera la voz del Señor se ha escuchado. Él ha estado llamando para que nosotros nos arrepintamos, porque Él no quiere que perezcamos. Él no se goza en la muerte del impío. A Dios, hermano, lo que ha querido a través de la salvación que Él vino a darnos a través de Jesucristo, de ese sacrificio expiatorio, de su muerte en esa cruz, hermano, lo que ha querido es darnos la oportunidad de ser salvos de todo esto que va a acontecer, hermano. Porque a pesar de todo esto, hermano, muchos en este tiempo todavía, viendo todos estos acontecimientos, no se van a querer arrepentir. Dice Juan en su palabra, en el verso 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz está aquí ahorita, hermano. Dios ha venido a darle luz a este mundo, pero nosotros nos hemos hecho los desentendidos, porque nuestras obras son malas y no queremos que sean reprendidas. Por eso muchos le huyen al evangelio. Por eso, porque quieren siempre andar de pícaros, de sinvergüenzas, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y dicen que han menospreciado la luz. Y aún aquí, hermano, usted va a ver más adelante que a pesar de todos los juicios que están llegando a la tierra, muchos dicen que no se arrepentirán. Fíjese qué maldad, qué dureza de corazón va a haber. Eso es tremendo. Hebreos 10:27 nos dice, después de todo ese juicio que va a haber, dice que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que va a quedar en ese tiempo. Una horrenda expectación de fuego que va a devorar a los adversarios. Todos aquellos que no hayan creído en el Señor van a ser consumidos, van a ser estopa. Dice el profeta Malaquías, llegará ese momento, ese día de la ira del Señor, ese día que Él vendrá a ese juicio, todos aquellos que no han creído en el Señor serán estopa, dice. Arderán como llama. Pero recordemos que aún hay esperanzas. Aún el Señor nos sigue llamando. El apóstol Juan nos dice, de cierto os digo, en Juan 5:24 nos dice su palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que usted le espera si usted si hoy oyeres mi voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted ahora le entrega su vida al Señor, usted va a pasar y no va a recibir esta condenación que viene para este tiempo espantoso, hermano, porque va a ser tiempo espantoso este. Para cerrar, dice en el libro también de Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. Gloria al Señor. Yo era un muerto, pero un día escuché la voz de Dios y ahora vivo por la misericordia de Él. Y espero que este día usted pueda escuchar la voz del Señor y pueda ser levantado de los muertos y pueda tener esa vida abundante y no ser condenado en este día que les espera. Si usted me acompaña la próxima semana, estaremos hablando de los juicios que traen cada una de estas trompetas que van a sonar para ese día espantoso de la ira del Señor. Quiera Dios que nos apercibamos, nosotros que ahora tenemos el tiempo y que hay paz y que ahorita el Señor de amor y de misericordia le llama para que usted venga y se arrepienta de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados y venga a nuestro Señor, a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Porque Él vive, hermano, nosotros también viviremos. Gloria al Señor, porque estamos esperándonos esa gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro bendito Salvador. Aleluya. Demos por terminado en esta oportunidad y espero, Señor, espero, hermanos, que estas palabras puedan traernos bendición y haya sido de bendición también para su vida. Gloria al Señor. Oremos, Padre. Te damos gracias en esta hora porque nos has dado la oportunidad de presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que la reciban, Señor, puedan ser bendecidos, Padre. Puedan hacer, Señor, sacudidas sus conciencias, Señor. Puedas hacer la obra en cada uno de estos corazones para que puedan así, Señor, estar alertas, estar despiertos y saber que este día, Señor, este día de la ira que tú vas a traer a esta tierra, Señor, no nos vaya a encontrar a nosotros como hijos tuyos desapercibidos también, Señor. Y que aquellos que no te conozcan puedan venir, Señor, a refugiarse a esta sombra gloriosa de este árbol glorioso que se llama Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor, siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria al Señor. Los espero siempre la próxima semana con la ayuda del Señor. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.